próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos del plan de ajuste de deuda con el economista Heriberto Martínez. También el mejor panel. Resumimos la semana que ha tenido Luma y la controversia en la delegación congresional. Y nos ponemos al día con lo que está pasando en Washington DC en cuanto a los proyectos del presidente Biden. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Hoy viernes, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 1 de octubre del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero y Facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y paréntesis con el cuando a ti te dé la gana. No sé qué está pasando, que subimos el podcast del programa de ayer y está arriba y está publicado, pero en la aplicación de iPhone de podcast, la aplicación de Apple, no está saliendo. Si usted está tratando de buscar el podcast y no lo ha encontrado, escríbame a Twitter, twitter.com/Herrero, a ver qué rayos es y que si tenemos un problema técnico, porque sé que un montón de gente nos escucha por ahí. Bueno, ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se trancó el bolo en el Congreso. Progresistas del caucus demócrata paralizan plan de infraestructura de Joe Biden. Ha aprobado el plan de ajuste en la Cámara de Representantes. ¿Qué significa? Converso con el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y economista Heriberto Martínez Otero. Y regresa el mejor panel con Ileana Báez Bravos y Jorge Juan Sanders. Pasamos revista a lo que fue la semana de Luma y la delegación congresional estadista. Y de hecho, en cualquier momento hay reporteros y reporteras de Radio Isla ahora mismo cubriendo la protesta contra Luma Energy convocada frente a la Fortaleza. Así que en cualquier momento podemos interrumpir la programación para ir al Viejo San Juan y traer en directo lo que allí esté ocurriendo. Y luego a las 7 o a las 8 hay cobertura especial con Luis Penchi. A las 7 empieza la cobertura especial aquí en vivo con Luis Penchi, que lo tengo aquí en el estudio. Hace tiempo que no nos veíamos en persona. Casi yo creo que no desde que comenzó la pandemia, pero quizás es la primera vez que nos vemos en el 2021. Puede ser. Bueno, vamos a los temas. Y sí, pues voy a comenzar con lo que Luis Penchi trajo hoy en su programa al mediodía. Una noticia desgarradora y de muy importancia. Y es que pues ayer los Cangrejeros de Santurce sufrieron una derrota frente a los Leones de Ponce en el Pachín Vicens. Allí estuve yo de testigo en primera fila, literalmente. Fue una dolorosa derrota por varias razones. Primero, porque estábamos ganando por 14 en el tercer cuarto. Y segundo, porque con la derrota y la victoria de Guaynabo ayer es ya casi seguro que los Cangrejeros terminarán en cuarto lugar en su división. Garantizando un pase a la postemporada, sí, pero garantizando que con ese cuarto lugar se cruzarían con los Capitanes de Arecibo en la primera ronda de los playoffs. Y déjeme decirle que eso es sucio difícil. Veremos, a los Cangrejeros le queda un calendario súper difícil. Le quedan 2 juegos contra Bayamón, un juego contra Arecibo y un juego contra Humacao la próxima semana. Mañana vamos para Arecibo. Yo no voy, ya suficiente de estar viajando a lejos para coger pelas. Así que el lunes estaré en el Choliseo, el martes estaré en el Choliseo y el jueves el último partido será en el Roberto Clemente, un partido de reposición contra los Vaqueros de Bayamón que se había suspendido por COVID. Y de hecho, hablando de ese equipo de Ponce, hay que velarlo. Ese equipo de Ponce ha mejorado grandemente en la última mitad de la temporada. Se acerca a la segunda posición de su división y acaban de anunciar que trajeron al ex NBA y ex estrella de la liga china, Kenneth Farid, que es un power forward, juega la posición 4. Le decían The Manimal
Es un jugador bien dominante, un jugador que todavía es joven, tiene 31 años, así que con esa entrada, no sé, siento que los astros se le están alineando a Ponce por varias razones. Primero, como les dije, están cerrando fuerte. Segundo, Bayamón acaba de perder a su estrella, armador ex MVP, Angelito Rodríguez, por lesión para el resto de la temporada. Y en algún momento Bayamón y Ponce se iban a cruzar en la postemporada y con este cambio, pues probablemente quizás Ponce está un poco más favorecido. Y no sé, siento que si yo fuera a apostar hoy, diría que la final podría ser Arecibo versus Ponce, y tengo que decir que si esa fuera la final, sería una final clásica del BCN y sería una buena manera de terminar esta temporada que ha sido un éxito rotundo. Y en otros temas también de cultura popular, ayer se coronó Michelle Colón, Miss Loíza, como la nueva Miss Puerto Rico Universe. Muchas felicidades a Michelle, muchas felicidades al pueblo de Loíza y le deseamos obviamente lo mejor y ojalá traiga esa corona universal el próximo año. El lunes hablaremos de este tema con Sonia Valentín para que nos cuente todo lo que pasó. Ella después de todo fue la productora del evento, así que tendremos información en exclusiva tras bastidores de lo que eso ocurre el próximo lunes. Y quiero discutir una noticia rápido que no discutí ayer por falta de tiempo, y es esta noticia que anunció ayer el secretario de Hacienda y el secretario de Justicia del arresto de un individuo de nombre Luis Benítez Áviles por evasión contributiva y someter planillas fraudulentas, dejando de reportar $7 millones en ingresos mientras usaba corporaciones para costear compras de lujo como autos Ferrari y Lamborghinis. Tengo que decir que esta, si no me equivoco, es la tercera acusación a gran escala que hace el Departamento de Hacienda este año en cuanto a individuos que evaden impuestos, y a mí me encanta, me fascina. Felicito al secretario de Hacienda, felicito al secretario de Justicia y les pido que no la dejen caer. En Puerto Rico, los ciudadanos y ciudadanas que pagamos los impuestos como se supone somos más, pero hay un número grande, no es pequeño, hay un número grande de listos y listas que viven de la pantalla, de las apariencias y dicen ser millonarios, dicen ser ricos porque no pagan impuestos. Y no solo lo vemos en individuos, también lo vemos en negocios que cuando llega Hacienda, de momento se declaran en quiebra y van al Tribunal Federal de Quiebras, y cuando ves tú las deudas, no le deben a Banco Popular, no le deben al gobierno federal, pero le deben a Hacienda. Y así cualquier millonario, si yo hago $1 millón en un negocio y no pago los 300,000 que tengo que pagar en impuestos, pues seguro que soy millonario. Así que me gusta esto. Por favor, no lo dejen caer. Y antes de pasar a nuestro invitado, los pongo al día con lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso. Ayer le hablamos de que se evitó el cierre del gobierno federal con una legislación que se aprobó a última hora con el aval de republicanos en el Senado y en la Cámara, y el presidente la firmó anoche. No cerró el gobierno anoche a la medianoche, pero lo que sí ocurrió ayer es que no bajó a votación en la Cámara de Representantes el proyecto de infraestructura, el proyecto bipartita que incluye una inversión de $1.4 trillones en infraestructura en todos los Estados Unidos. Eso incluye casi 9 mil millones para Puerto Rico en proyectos de infraestructura, proyectos de calentamiento global, etc. El proyecto no bajó porque el caucus progresista, que lo componen 100 congresistas de los más liberales del caucus demócrata, le dijeron a la presidenta, a la speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, que iban a votar en contra si bajaban el proyecto, no porque estuvieran en contra del proyecto, sino porque en el Senado está estancado el otro proyecto, el proyecto de lo que se llama la conciliación presupuestaria, un proyecto de $3.5 trillones, que adelanta las prioridades del caucus más liberal, ¿no? Prioridades como ayuda para niños, aumento y expansión de las ayudas del desempleo, medidas críticas para el calentamiento global, etcétera, etcétera. Ese proyecto en el Senado no ha sido aprobado por la oposición de 2 senadores demócratas. El senador John Manchin de West Virginia, que ayer dijo que él favorecía un proyecto de 1.5 trillones, no favorecería este proyecto de 3.4 trillones. Y con ese tranque, pues los progresistas están diciendo, bueno, pues si no me apruebas lo mío, yo no te apruebo lo tuyo y nos quedamos en nada. Ahora mismo, a esta hora, a las 3:30 de la tarde, el presidente Joe Biden se está reuniendo con el liderato del caucus demócrata en la Cámara, tratando de llegar a un acuerdo. Veremos en qué resuelven, pero sin duda son terribles noticias para el presidente Biden y terribles noticias para los demócratas, sobre todo los que están en sitios, en distritos vulnerables de cara al 2022, porque podrían quedarse sin la soga y sin la cabra
obviamente aquí en ¿Qué es la que hay? Seguiremos poniéndonos al día y manteniéndolos al tanto de lo que ocurre en la capital federal, como no hace ningún programa en la radio AM. Luis Penchi, no me vengas a hablar de los Leones de Ponce. Ok, me estás viendo, muy bien. Ya están en el piquete. Ya estamos en el piquete, ok. Todavía no, pues ya mismo iremos al piquete. ¿Tenemos ya a Heriberto en el teléfono? Bueno, pues vamos en lo que pasamos a la protesta. Le damos la bienvenida al director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y economista y ex compañero mío aquí en Radio Isla, Heriberto Martínez Otero. ¿Qué es la que hay, Heriberto? Luis, te faltó decir que soy tu amigo. Todo bien, Luis, qué bueno escuchar. Sí, pero es que si digo eso, entonces la gente cuestiona tus buenas decisiones en hacer amistades. Bueno, ok, es verdad, pero nada, Luis, en serio, un abrazo para ti y para todo el público de Radio Isla. Por cierto, yo le he dicho ya varias veces al aire, pero lo vuelvo a decir, yo no hubiera terminado mi bachillerato en economía si tú no me hubieras dado tutorías como en 3 clases, así que además de la amistad te debo el título. Gracias por eso, Heriberto. Esto lo hablamos el viernes de la semana que viene después del programa. Eso es. Bueno, ayer la Cámara aprobó el primer plan de ajuste de la deuda de lo que se llaman las obligaciones generales y pues tengo varias preguntas y empezando, se ha repetido en los medios de comunicación desde que se conoció la presentación de esta legislación y de hecho hoy a las 3 aquí con Damari estuvo el representante Héctor Ferrer y la pregunta que le hizo Damari al representante fue ¿por qué la prisa? ¿Por qué se tenía que aprobar este proyecto ahora, Heriberto? Mira, es que varias cositas, Luis, y esto es bien técnico, pido comprensión al público. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de democratizar temas que son extremadamente técnicos en finanzas y lo estamos haciendo a través de vistas públicas, markups, aprobación legislativa, ya se aprobó en la Cámara, ahora va para el Senado, ¿no? La situación es que nosotros teníamos que cumplir con unas fechas ya acordadas con los diferentes sectores de los acreedores y de la Junta, y uno de los deadlines para aprobar en la Cámara era el día de ayer. Eso está sumado también, Luis, y esto hay que decirlo públicamente y con mucha precaución, tenemos muchos acreedores de obligación general que sienten que a los bonos COFINA se les trató mejor y que las circunstancias económicas en Puerto Rico están cambiando para bien porque se están desembolsando fondos federales más los fondos Medicaid para el Plan de Salud de Puerto Rico. Y esto en arroz y habichuela, Luis, lo que significa es que tenemos acreedores diciendo, cuidado, las circunstancias económicas cambiaron, la situación en Puerto Rico puede mejorar, a mí nadie me obliga a participar del acuerdo de acreedores, yo me puedo bajar en cualquier momento. Y por esta razón se desea tener legislación aprobada para que se entienda de que existe una idea legislativa de que se debe aprobar este acuerdo de acreedores lo antes posible. Y te pregunto estratégicamente, ¿le conviene a la Cámara y al gobierno de Puerto Rico el juicio de la quiebra? Comienza el 9 de noviembre. Y digo juicio porque es un juicio con testigos, con evidencia, con todas las partes teniendo un turno al bate. ¿Le conviene a la Cámara ir a ese juicio ya con este plan o no hubiera sido mejor esperar a que hubiera una sentencia y entonces emitir un plan basado en esa sentencia? Mira, Luis, por la complejidad de este asunto, esta respuesta es bien difícil darla porque hay dos posiciones encontradas que son extremadamente reales. Número uno, tenemos, como tú bien mencionas, el caso ante el Tribunal de Quiebra de la Ley Promesa, no una quiebra, una ley bastante similar a una idea de quiebra, para dilucidar si Puerto Rico puede cumplir con unas obligaciones futuras o no. Y tenemos el acuerdo de acreedores que da unas certezas con respecto a cuánto es el pago anual. Insisto, esto es bien complicado porque mucha gente va a decir, es que 1.115 millones es demasiado, se pudo obtener un mejor acuerdo. Y otras personas van a decir, vamos a aprobar esto lo más rápido posible porque no es posible tener un mejor acuerdo en los tribunales. Y eso, dije, el problema grande que tenemos es que no ni Detroit, ni Grecia, ni Argentina nos arroja luz para el momento histórico en que estamos viviendo, y lo que voy a decir es sumamente duro, pero es una realidad, porque fueron quiebras más pequeñas en el caso de Detroit, pero por ejemplo el caso de Argentina y Grecia, a pesar de las circunstancias, era deuda soberana. Puerto Rico es deuda municipal, eso tiene también unas categorizaciones un poquito complejas, y básicamente es la quiebra más grande que Washington DC, Detroit y la ciudad de Nueva York, para poder reestructurar, entendiendo que hay unos bonos que tienen garantía constitucional y otros que tienen un impuesto finalista, como el caso de Cofina, más el resto de la deuda. O sea, es una situación
bien como decir que aquí lo que se está tomando es una decisión para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible y garantizar cuánto es que se va a estar pagando una vez se lleguen a acuerdos sobre el servicio de la deuda. El problema con el tribunal es que el tribunal bien podría decidir mucho mejor que los 1.115 millones, pero también podría tomar una decisión adversa. O sea, esperar por el tribunal añade mayor incertidumbre. Pudiéramos catalogar la decisión de la Cámara usando el refrán popular: más vale pájaro en mano que 100 volando. Yo te diría que sí, que yo preferiría quizás un poco de certeza en todo este proceso que se está llevando ahora, pero también reconozco que la posibilidad de obtener un mejor acuerdo, si no se aprobaba el acuerdo de deuda y se le ponía más presión a la Junta, era persuasiva. O sea, eso está ahí. El problema grande que tenemos es, de nuevo, lo mismo ocurría con los retirados. El proyecto original contemplaba proteger al 85% de los retirados, pero hay una crítica que hicieron grupos de trabajadores y grupos sindicales que es cierta. Si nosotros legislamos eso y la Junta lo acepta, podíamos hacer el caso de retiro digno académico, y el caso de retiro digno es mucho más generoso que el 85%. Pero ¿qué pasa si la jueza Taylor Swain dice que eso es contrario al plan fiscal? Se quedarían desprotegidos, mucho más retirados de lo que del 85% que contemplaba el proyecto original. Por eso te digo, Luis, esto es una situación bien compleja. Yo entiendo perfectamente que desde diferentes posiciones se quiera politizar el asunto para intentar, pues lo que sea, ¿no?, adelantar posiciones, y eso es legítimo en una democracia. Yo lo único que estoy levantando aquí es la bandera de cuidado. Esto es más complejo de lo que se lee en Twitter, esto es más complejo de lo que se lee en redes sociales. Es una situación donde nos estamos jugando las próximas 2-3 décadas de la historia económica de Puerto Rico, y la mayoría de los legisladores ayer entendieron que era preferible tener una certeza de cuánto vamos a pagar anualmente en lugar de tener que esperar por el tribunal. Sí, al final del día es una decisión entre irnos a la incertidumbre total y esperar por la juez Swain, que en 5 años ha decidido 99% de las veces a favor de la Junta, o nosotros decir, aquí estamos nosotros, esto es lo que estamos dispuestos a pagar y este es el mejor acuerdo que podemos negociar. Te pregunto, explícanos en detalle cómo termina el pago de la deuda con este acuerdo, si se convierte en ley, falta el Senado obviamente y la firma del gobernador, versus lo que hubiéramos tenido que pagar antes de promesa. No, antes de promesa, de acuerdo a los estados auditados, nosotros hubiésemos tenido que pagar, Luis, más de intereses que de principal. O sea, cada vez estábamos refinanciando más caro, y entonces íbamos a tener 2 fechas particulares en que era evidente que los picos de cancelación de deuda que íbamos a tener que pagar eran imposibles. Uno de ellos era en el 2028, otro era en el año 2023. Aquí ciertamente hubo un recorte sustancial, y mi crítica como economista, ya no como persona que trabaja con estos temas directamente, como economista, es que este acuerdo es muy bueno. De hecho, muchos de los panelistas contrarios a la ley dijeron que este acuerdo era bueno y era mucho mejor que el de Cofina. El problema es que el de Cofina fue tan malo que nos lleva a pagar poco más de 1.000 millones de la deuda. Y esa crítica también está ahí. Pero ciertamente esos 1.115 millones de dólares anuales representan, en términos contables anuales, mucho menos dinero de lo que hubiésemos tenido que pagar si no hubiésemos pasado por la quiebra y la reestructuración. Y de nuevo, Luis, hay quien dice que el recorte pudo haber sido mayor, y quizás es cierto, pero el nivel de incertidumbre es tal que continuar un proceso de negociación en estas circunstancias hubiese podido ser mucho peor de lo que tenemos en este momento. A lo que quiero llevar, y es lo que mucha gente no entiende, recordemos que quien negoció por Puerto Rico es la Junta, recordemos que tenemos la ley promesa, y recordemos que Puerto Rico sigue teniendo un encaje territorial con respecto a los Estados Unidos. O sea, negociar desde las instituciones del Estado Libre Asociado, el que no se recorten pensiones y el menor pago de deuda posible, es sumamente complicado, y ayer por lo menos se dio el primer paso en el cual tenemos un alivio sustancial en el servicio anual de la deuda. Entonces te pregunto, porque una de las críticas que hemos escuchado a lo que aprobó ayer la Cámara es que hay proyecciones económicas de que en 10 años con este plan Puerto Rico pudiera de nuevo caer en otra quiebra porque las proyecciones no dan para lo que este plan establece. ¿Tú compartes esa opinión, Heriberto? No, ok, lo que están diciendo prácticamente, y estuve en las vistas públicas cuando depusieron
personas extraordinarias como Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, como Rolando Emanuel, y personas incluso que les tengo mucho cariño personal, además del respeto intelectual, es que compartían la idea de que en el mediano plazo, particularmente entre el año 2036 2038, el acuerdo se volvía insostenible. Pero entonces aquí viene la gran pregunta, o sea, estamos en el año 2021 y yo soy de los que cree que eventualmente, una vez salgamos de la Junta, ok Luis, te lo voy a hablar en arroz y habichuela, si esto se aprueba y nosotros logramos, o sea, si esto se aprueba, va a haber una enmienda al presupuesto para que este sea el primer presupuesto balanceado. Eso nos lleva a una posición en que en el año 2024-2025, Luis, estaríamos saliendo de la Junta de Control Fiscal y la ley promesa. Si eso se constituye, te aseguro que personas como Rolando, como Daniel Santamaría, como yo, como José Caraballo, vamos a empezar a trabajar para desarrollar el modelo económico de Puerto Rico sin política de austeridad. Y yo lo que contemplo es que muchas de estas críticas que dicen que en la próxima década esto se va a volver insostenible, yo digo, es cierto, única y exclusivamente si se mantienen patrones de modelos económicos de austeridad y ajuste estructural. Si tenemos las mentes progresistas y de avanzada para en el año 2025, 2026, sentarnos a trabajar en el modelo económico, estoy seguro que vamos a poder estabilizar la situación. Exacto, obviamente. Tú lo que la posición de la Cámara es que esas proyecciones están basadas en el constante de que Puerto Rico continúe por los próximos 10 años como ha estado por los últimos 16 años, despidiendo empleados, aumentando impuestos, reduciendo el gasto social. Exacto, y yo lo que digo es, en Puerto Rico existimos los economistas para una vez que no tengamos la presión de la Junta de Control Fiscal, el cual va a ser el modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo para estabilizar la economía de Puerto Rico y continuar entonces con nuestros proyectos materiales de vida. Mire, ya para despedirnos, Grecia ya terminó su proceso, si no me equivoco. Detroit entiendo que terminó su proceso. ¿Cómo se ven esas economías hoy luego de reestructurar su deuda? Mira, el asunto con Detroit y Grecia, para mí Detroit fue el peor proceso de reestructuración económica que se pudo haber pensado, ¿no? Y reestructuración de la deuda. No se hicieron buenas negociaciones y peor aún, Luis, el gran problema de Detroit es que Detroit perdió el 60% de su población. Por lo tanto, el peso de la deuda terminó recayendo en grupos muy pequeños y sí podemos encontrar literatura de ciertos brotes verdes, ciertas áreas que se están desarrollando nuevamente, pero Detroit me parece que fue un caso extremo que jamás ningún país o territorio debe mirar para el proceso de reestructuración de la deuda. En el caso de Grecia es bien curioso. El proceso de deuda fue fatal, que inició, y cuidado, esto tenemos que decirlo también, Alexis Tsipras fue un primer ministro muy de un partido muy de izquierda. Correcto. Y una vez tuvo que enfrentarse a la realidad de que Alemania y el Banco Central Europeo eran los que tenían el dinero para sacarlos a ellos de la deuda, fue el propio partido de izquierda el que tuvo que hacer las políticas de ajuste estructural y hoy están en la oposición. A lo que quiero llegar con esto, Luis, Grecia hoy está viviendo un mejor momento económico porque en Alemania, Holanda, Bélgica y la Unión Europea se dieron cuenta de que en este periodo de pandemia no podían aplicar políticas de austeridad y que las políticas de austeridad lo que hacen es liquidar las economías. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Hay flexibilización en el crédito, hay ayudas directas a las personas y economías como la de Grecia y España que tienden a ser economías que en periodos de crisis se te van al 27% de desempleo. Hoy todavía te aguantan en el 15% de desempleo y se están creando programas de asistencia social que son directas para los ciudadanos. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué va a pasar en la economía de Puerto Rico después del 2030? No está escrito sobre piedra. Ya. Yo lo que digo, y esto siendo honesto intelectualmente, Luis, es mi mayor deseo como puertorriqueño, como economista, es que la Junta se vaya lo antes posible. Esa es mi apuesta. Saquemos a la Junta y resolvemos después. Heriberto Martínez, gracias por estar aquí. Y lo vamos a presentar. Espérate, claro, que me tengo que ir. Vamos a pasar en directo a lo que está pasando en la protesta de contra Luma frente a la Fortaleza. Tenemos allá a nuestro reportero Joseph Reboiras. Saludos, Luis. Nos encontramos aquí frente a Fortaleza, como habían anunciado previamente en Radio Isla. Y la manifestación comenzó a las 5 de la tarde. La manifestación es denominada como el Cambumbeo contra Luma. Aquí hay organizaciones feministas, independentistas, socialistas o simplemente personas molestos por apagones diarios. Igualmente, aquí acaba de llegar el presidente Lutier Ángel Figueroa Jaramillo, quien expresó que
Luma continúa usando los mismos equipos de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero continúa aumentando la factura de luz, por ende le están robando al país. Igualmente hizo un llamado a los puertorriqueños para que en el día de hoy apaguen la luz de sus hogares por 2 horas. Estamos viendo ahora mismo las imágenes. Si nos están siguiendo en radioisla.tv o en la página de Facebook, se ve una buena aglomeración de personas. ¿Cuántas personas tú estimas que hay allí? Aquí, cuando llegamos, yo diría que habían algunas 150, pero entre los minutos pasan, aquí hay más de 400 personas, 500. Bueno, esta es la primera marcha que convocada en contra de Luma. Veremos cómo se va desarrollando y veremos, ¿verdad?, si es la primera de muchas o es la única que ocurre. Estaremos con cobertura especial de lo que está ocurriendo frente a la Fortaleza aquí en Radio Isla, y a las 7 de la noche Luis Penchi tendrá un programa especial de 7 a 9 con lo último que esté ocurriendo en la Fortaleza. Gracias, Joseph. Nos vamos a la pausa. Y regresamos. Como todos los viernes, cerramos la discusión de los temas junto al mejor panel. Y sí, ya está aquí, después de unas merecidísimas vacaciones, regresa Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana. Hola Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes. Bueno, y también con nosotros, como de costumbre, el buen amigo Jorge Juan Sanders, que es la que hay. Hola, Juan. Todo bien, Luis, saludos a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan. Bueno, Ileana, los que tenemos el privilegio de ser tus amigos en Facebook y en Instagram, pues vimos que andabas en unos lugares espléndidos para tus vacaciones. Te pregunto, en tus 2 semanas de vacaciones, ¿cuántas veces se fue la luz? Ni una, Luis, ni una. En ningún sitio. Visité 4 lugares, en ninguno. Y entonces ahora en serio, obviamente, pues Luma ha sido el tema, ya no es el COVID, ahora es Luma. Y esta semana, como parte de la crisis que está viviendo Luma, se reportó que la directora de comunicaciones de la empresa se renuncia, que efectivamente el 9 de octubre va a estar fuera. ¿Te parece que esto es crónica de una muerte anunciada o es que, como suele ocurrir para los y las que trabajamos en el campo de las comunicaciones, siempre la soga parte por lo más finito? ¿Verdad? Creo, Luis, que no puedo ser, ¿verdad?, rápida en juzgar lo que pasó en específico en este caso, pero hay diversas razones por las que un director de comunicación sale en un momento de crisis, ¿no? Creo que puede haber influenciado el hecho de que no le hicieran caso. Eso puede ser, ¿verdad? Eso es una frustración bastante común en los directores y en las personas que manejamos las comunicaciones de empresas o de entidades gubernamentales, ¿no? Hacemos recomendaciones y no necesariamente se toman en consideración, se siguen o se implementan, ¿no? No estoy diciendo que ese fue el caso de Luma. Otra opción, ¿verdad? Y otra de las posibilidades es que en efecto la soga partió por lo más finito y se tiende a culpar a la comunicación, no estoy hablando en específico de la directora, pero se tiende a culpar a la comunicación de las malas decisiones y las malas determinaciones de la política pública o las políticas institucionales que se implementan. Y la comunicación está ahí para resolver asuntos de política pública. La política pública y las acciones es una cosa, y la comunicación y la forma en que uno se dirige o comunica lo que está por implementar es otra. Así que, ¿verdad? Éxito a la directora de comunicación donde quiera que vaya a resultar, donde vaya a emplear su talento, ¿no? Pero definitivamente Luma debe procurar un profesional que los ayude en la gestión comunicativa porque no lo están logrando. No, y han habido cambios, ¿verdad? Todos esos rumores que uno escucha en la industria, como es una empresa en teoría privada, pero sabemos también es que la agencia de publicidad original la cambiaron en algún momento. Creo que fue después de la infame estrategia de mandarle gorritas y mugs a las personalidades de los medios con el logo de Luma. Creo que ahí salieron de la agencia. Nada, es un proceso normal, como tú dices, pero honestamente tú puedes traerte aquí al premio Nobel en las comunicaciones, no hay un premio Nobel de comunicaciones, y no iba a resolver el problema, porque no hay buena comunicación que resuelva el lío gigante que tienen. No hay manera de una pinturita, un comunicado de prensa, un hashtag que resuelva que la gente no tiene luz, y al final del día pues se dan contra esa misma pared. Y te pregunto, Jorge Juan,
tú que has hecho encuestas en tu vida y has participado en estudios cuantitativos, ¿tú crees que quede alguien en Puerto Rico que todavía le da el beneficio de la duda a Luma hoy? Bueno, sin duda los hay, los vemos en redes, los vemos en Twitter especialmente, ¿no? Y más que nada, pues acólitos del gobernador y del Partido Nuevo Progresista. Igualmente, pues he visto gente del Partido Popular cuestionar el rol también de la autoridad en esto, ¿no? Ya que en cuanto a los últimos días específicos, pues se dice que tienen que ver más con la parte de generación, pero no, o sea, yo creo que no necesitas haber hecho muchas encuestas para saber que ahora, si encuestas hoy, el tema de la energía eléctrica, el servicio y el costo, pues va a ser el tema principal o segundo. El problema aquí es que no hay ningún tipo de credibilidad que pueda ganar ya a corto plazo. O sea, y es el problema para el gobernador también. ¿Cuándo va a dar resultados esto? Y él está básicamente going all in, como dicen, ¿no? O sea, lo está defendiendo a capa y espada. O sea, obviamente hay una estrategia detrás de esto donde se piensa que aquí a 6 meses, 9 meses, 1 año, pues se van a ver resultados. Si se dan, pues va a haber dado uno de los, como dicen, palos estratégicos más grandes políticos aquí que se han visto y pues realmente sería excelente para el país. El problema es que acaban de empezar y no van en ese camino, eso no es lo que se ve. Y en cuanto a lo que decían inicialmente, o sea, concuerdo con Ileana totalmente, no hay persona ni división de comunicaciones ni agencia de publicidad que te resuelva malos problemas administrativos o malas decisiones de política pública, punto. No, y honestamente, uno ve la presión que están sintiendo y yo me trato de ponerme en sus zapatos y digo, ¿qué yo haría si yo estuviera trabajando para ellos, si yo fuera asesor? Y les confieso que no se me ocurre mucho. Yo hubiera sido quizás más humilde. Creo que el juego de las expectativas lo fallaron malamente desde el principio porque trataron de vender, y esto fue tanto el gobierno como Luma, que el cambio era inmediato, que lo privado es mejor que lo público. Trataron con desdén a los empleados de Lutier y a los empleados de energía eléctrica, ni siquiera hicieron un esfuerzo genuino en reclutarlo, y siento que todo eso les ha explotado en la cara y están ahora pagando los platos rotos. Y de hecho, hablando de platos rotos, el gobernador esta semana tomó acción en lo que a él todavía le compete, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Cambió al presidente de la Junta y cambió al director ejecutivo. Ileana, ¿qué otras acciones, si algunas, pudiera hacer Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno para tratar de retomar el control del discurso? Mira, Luis, como dice el profesor Andoniel de Coa, en crisis solo hay crisis. Cuando se está en crisis, prácticamente imposible mantener cualquier estrategia de comunicación o de tratar de impulsar cualquier otra cuestión esencial de política pública hasta tanto no superes, ¿no? lo que está sucediendo. Así que es importante que obviamente reconozcan y no trivialicen el impacto que está teniendo esta crisis energética en la isla. Tienen que reducir o identificar el portavoz único que mantenga una línea coherente sobre lo que está pasando y lo que está aconteciendo en el día a día ¿por qué no hay luz? O sea, todavía al día de hoy yo no entiendo si es culpa de los sargazos, si es culpa de la generación, si los sargazos son culpa de Luma, o sea, todavía no logramos identificar qué es lo que pasa con la generación y con la distribución de la energía eléctrica. Y también es sumamente importante informar, o sea, esto no es momento de hacer propaganda, esto no es momento de comunicar elementos, ¿no? Con los que no se tenga alguna certeza particular de por qué o lo que está pasando. O sea, hay que informar, ser transparente, ir de frente y darle la cara al país, como mencionaba ahorita. O sea, es momento de sentarse y decirle al país qué es lo que pasa en una sola voz. Decirle que es la que hay. Así mismo es, al final del día las mentiras y las faltas de expectativas es lo que yo creo que también los tienen en el boquete tan profundo. Y hablando de eso, Jorge Juan, ahora mismo se está llevando a cabo una protesta contra Luma y esta semana vimos diversas protestas. La más importante fue que estudiantes cerraron el colegio de Mayagüez.
¿Cómo palpas la opinión pública? ¿Crees que existe la posibilidad y el ambiente para protestas masivas? Se repite el verano de 2019, yo no quiero caer en ese cliché, pero ¿ves algo ahí pasando? Todo va a depender de cuánto tiempo dure, realmente. O sea, si es como se prevé, que ya de aquí a mañana o antes del fin de semana, pues arreglan las calderas y la generación vuelve, pues realmente no. O sea, tan pronto a la gente le regresa la luz, pues uno regresa a su quehacer cotidiano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? No hay nada que uno pueda atar. O sea, no ha habido un gran escándalo de corrupción. Obviamente no ha habido ninguna evidencia directa del gobernador diciendo o haciendo cosas como hubo con el caso de Ricardo Rosselló. De hecho, claro. El gobernador en ese sentido ha manejado muy bien su estrategia de mantenerse alejado del día a día realmente de la prensa y las comunicaciones. Le está sirviendo bien ahora, en el sentido de que no se ha quemado. Aún cuando sale a defender a Luma, no hay una oposición apabullante cayéndole encima, teniendo apagones que tienes a 800,000 personas sin luz al día. Así que quizás el tema de dónde está la oposición es algo que también se debe discutir. La oposición no ha podido movilizar marchas, como tú dices, masivas. Aún lo de hoy no es una marcha que se puede catalogar como masiva. O sea, ¿cómo es posible? Y si de verdad hay ambiente, no, porque si tienes 800,000 personas por 3 días corridos y no tienes ni a la oposición política bien organizada, pues no va a salir, no en este momento no. Y menos, como te digo, no con otra cosa en el ambiente como un gran escándalo que no lo hay ahora mismo. Y coincido contigo, y adicional le añado que en teoría debe ir mejorando la situación, porque mientras nos vamos acercando a nuestro invierno caribeño, pues van a bajar un poquito las temperaturas, va a bajar un poco la demanda de energía, y en teoría deberían haber muchos menos estos cortes de aquí a diciembre, y ya cuando vengamos el verano que viene y llega agosto y septiembre y los calores se trepen, volveremos a sentir los mismos relevos de carga, porque no sabe resolver el problema. Pero como es temporero, creo que no hay tiempo de que la temperatura suba al nivel de ebullición que requiere una acción en la calle. Ileana, Jorge Juan, nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de otra crisis, pero es una crisis en Washington o en San Juan o en los dos lados a la vez. No sé, vamos a hablar de eso cuando regresemos con el mejor panel en ¿Qué es la que hay? Y regresamos y seguimos conversando junto al mejor panel. Se ha formado tremendo bochinche con el informe de labores realizadas, y digo labores realizadas con las comillas más gigantes de la historia, por la delegación congresional estadista. Se supone, según la ley, que ellos cada 3 meses le presenten al gobernador un informe de lo que han hecho. Y de todas las que se han publicado hasta ahora, la más taquillera ha sido el informe de la delegada Elizabeth Torres, que es un documento extensísimo de sobre 200 páginas, que yo lo definiría como su estrategia global para traer la estadidad. Es un informe para nada pretencioso, simplemente pone al Titán Atlas en la portada, cargando el universo. Presumo que la delegada Torres siente que ella es la titana cargando el peso de la estadidad. Pero también, además de esas exageraciones, el documento está lleno de ataques y señalamientos contra los otros compañeros de la delegación, contra el PNP y contra el gobernador. Ileana, no sé cuánto seguiste la novela en las vacaciones, pero ¿qué te ha parecido? Mira, es justo eso, Luis, una novela. Creo que es, ¿verdad?, triste ver, pero casi como una crónica de una muerte anunciada, el que un proyecto, ¿verdad?, vamos a llamarlo proyecto político porque es que no se me ocurre otra forma de llamar a la ¿cómo es? La congregación estadidad. Ajá. Yo no sé ni cómo, cuál es el nombre. Creo que... Jonathan Lebron le dice chiqui estadista, así le dice Jonathan Lebron, si te lo puedes usar. No, yo deferencia total a Lebron. Creo que es una pérdida de tiempo para el gobernador, para los legisladores, o sea, para la Asamblea Legislativa, para el país, dedicarle un segundo más a esto. O sea, creo que ya
la iniciativa pues perdió su valor. Creo que se ha visto sumida en diversas controversias que nada tienen que ver con la estadidad o con lograr la estadidad para Puerto Rico, que es su propósito, ¿no? Según la ley. Creo que de verdad es momento de repensar la estrategia de los estadistas, repensar si de verdad vamos a continuar dando el dinero a estas personas y qué logran para Puerto Rico. O sea, no estoy diciendo que la forma en que Elizabeth Torres lo hizo es la forma ideal, ¿no? Pero llamó la atención al asunto, se está llevando ella el crédito de algo que va a pasar inminentemente. Así que creo que es hora de recoger vela en el campo de los estadistas. Tú sabes que yo no comulgo para nada con Elizabeth Torres y pienso que es peligrosa para la política puertorriqueña, pero evidentemente hay estrategia detrás de lo que ella está haciendo. O sea, esto no fue un impulso escribir ese documento de 200 páginas. Ella está haciéndose la camita primero para, como tú dices, presentarse como la primera, la líder en esto no sirve, vamos a acabar con esto. Y segundo, el brinco para Proyecto de Dignidad está dibujado en esa estrategia, porque ella incluso dice que tuvo reuniones con 50 empresarios estadistas. Vaya usted a saber quiénes son esos 50 empresarios estadistas que no son PNP. Y tú dices, ¿cómo que no son PNP? Y son estadistas. Yo lo veo, yo veo el camino trazado y, ¿verdad? Si esto fuera un guión de una película, pues es lo que ocurre cuando el protagonista de la película, llámese el gobernador Pierluisi, no hace su trabajo y en el segundo acto, lo que no hizo en el primero, le viene a causar el problema en el segundo acto. Y eso es lo que estamos viendo, literalmente una película. Y de hecho, uno de los datos más reveladores del informe de Torres y Carlos Rosselló de usar su posición en la delegación para adelantar sus intereses políticos personales. Qué sorpresa, nunca hubiera pensado. Según un reportaje de Noticel, dice Torres en su documento que Rosselló no quería un reglamento para los trabajos de la delegación porque sería una herramienta para fiscalizarlo, que se ha opuesto a que se desarrolle un plan conjunto entre todos los delegados, que ha dividido a la delegación entre los 3 miembros que siguen sus planes y los 2 que no lo siguen, y que está usando la estructura de la delegación para levantar una base política que le permita volver a la política eleccionaria después de renunciar al cargo de gobernador en 2019. ¿Te sorprende algo de esto, Jorge Juan? Es que es como ver un consejo estudiantil que de momento se ha vuelto bien hostil entre ellos y están peleando. ¿Cómo te digo? Me sorprende que la persona que está usando esto como tú dices y has discutido en tus programas y hemos discutido en privado también, o sea, usándolo claramente para moverse hacia Proyecto de Dignidad y una aspiración nacional, esté criticando al doctor Rosselló por usarlo para lo que obviamente, o sea, ¿para qué más él iba a correr para delegado de esta bufonesca delegación? O sea, no hay ningún otro propósito. Claro, usted puede estar de acuerdo o no con que la estrategia para volver a una candidatura a la gobernación es pararse con una cartulina frente a la Casa Blanca. Eso es decisión de verdad. Usted sí piensa que es buena o no estrategia, pero me sorprendió muchísimo, o sea, desde la portada, que es risible, hasta los mensajes entre ella con delegados como Fortunio Lefranc, de verdad es una cosa bien pequeña, es una pelea bien pequeña entre gente adulta, a quien le estamos pagando con fondos públicos. Entonces, yo honestamente conozco a varias de las personas ahí y no dudo de sus ideales estadistas, pero esto se ha convertido ya en otra cosa. Y eso es evidencia. La carpeta del doctor Rosselló también es evidencia de que aquí nada va a pasar gracias a esta delegación. De hecho, yo creo que verdaderos estadistas pueden reconocer que en todo caso esto le hace un daño, aleja la estadidad. Y es obviamente, como mínimo, lo opuesto a lo que el PNP quería cuando ideó toda esta operación. Al final del día, la fortaleza de la estadidad como ideología, como ideal, es que es fácil de entender, porque hay 50 estados y tú dices, pues vamos a hacer como Texas, vamos a hacer como Florida, vamos a hacer como Nueva York, y lo que están logrando el PNP en la cúspide de su poder, que yo lo vuelvo a repetir, cuando miramos esto en una balanza histórica, el PNP nunca
o sea, un movimiento estadista, no le pongas PNP, nunca había tenido tanto poder como ha tenido en los últimos 20 años. O sea, es el partido que domina todas las instituciones, que ha tenido la comisaría residente por 20 años. Y la estadidad cada vez es más graciosa, más ridícula, es más un circo, es el unicornio. Y yo a veces pienso que están esbozando lo que yo llevo diciendo en Twitter por 5 años, que la estadidad es imposible y que el PNP simplemente la usa de pretexto para ganar las elecciones. Y ahora se lo está diciendo los mismos delegados, bueno, una de las delegadas que ellos mismos escogieron. De verdad que es devastador. Ya para terminar, le pregunto a los dos lo mismo. ¿Ustedes les recomendarían al gobernador Pierluisi que acabe con esto ya, que disuelva la delegación, Ileana? Definitivamente, sí, en realidad el norte del gobernador Pierluisi es en efecto cumplir con lo prometido sobre la estadidad a los electores que votaron por él. Creo que esto lo que hace es totalmente un daño que va a ser bastante irreparable si continuamos por mucho más tiempo fomentando este tipo de grupos y este tipo de acciones que en nada ayudan al país. Jorge, Juan, gobernador Pierluisi, ¿tiene que salir de esto? Mira, yo creo que es que te abrió una puerta. Entonces, estratégicamente, como movida política, tienes una puerta abierta para salir de esto, o sea, usar, ¿verdad?, la situación con ella para de una vez salir de él. Me refiero a Rosselló, quien claro, de por sí tú no querías, tú sabes, aunque fuera merodeando en tus círculos políticos, en tus ciclos de comunicación, en tus ciclos de noticias, etcétera. Entonces, siempre, ¿verdad?, tiene que desarrollar alguna estrategia donde haga algún pivot, algún esfuerzo o alguna estrategia para satisfacer a su base estadista. Pero si lo logran idear bien y lo hacen bien, puede haber sido hasta una oportunidad de oro realmente. O sea, sales de algo que no va a adelantar la estadidad y te puede hacer mucho daño políticamente, cuando ahora mismo hay pocas cosas que te están haciendo daño políticamente, porque de nuevo, como no parece haber oposición, pues. Y al igual que en el deporte, en la política, lo peor son los errores que cometes tú mismo, que no te fuerza tu opositor. Y esto es un error que el PNP lo cometió desde que aprobó esta ley a última hora y la pasó y la firmaron el 30 de diciembre del 2020, luego de perder la mayoría de la legislatura. Ileana, Jorge Juan, gracias por estar aquí. Chao, Luis, buen fin de semana a todos. Gracias. Chao. Gracias a ambos y gracias a ustedes por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay? Yo me despido hasta el próximo lunes. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera. Muy buenas tardes. A esta hora el sur y la mitad este de Puerto Rico tienen cielos mayormente parcialmente nublados, pero en el norte y el oeste de la isla tenemos cielos mayormente nublados con bastante actividad de lluvias y tronadas. Hay en efecto varias advertencias de inundaciones para Arecibo, Barceloneta, Florida, Lares, Las Marías, Maricaos, Mayagüez, Utuado hasta las 8:30. Por otra parte, para Dorado, Manatí, Tua Baja, Vega Alta, Vega Baja hasta las 7 de la noche y para Ciales, Corozal, Morovis, Naranjito y Tua Alta hasta las 6:30. Esa actividad de lluvia se espera que continúe hasta al menos temprano en la noche, pero luego, más tarde en la noche, en la madrugada de sábado, vamos a ver la entrada de aguaceros por una onda tropical en la mitad este de Puerto Rico y actividad de tronadas para el sureste de la isla. Esa actividad de lluvia estará aumentando también mañana sábado por esa onda tropical que estaría pasando ese eje ya fuera de la zona el sábado. La actividad mayor de lluvia estará en horas de la tarde y en la noche, mayormente para la mitad oeste y el este de Puerto Rico. El sur no se espera tanta actividad de lluvia
Por otra parte, las condiciones marítimas van a estar mejorando levemente, pero todavía sobre aguas del Océano Atlántico al norte de Puerto Rico el oleaje podría estar entre unos 4 a 6 pies, así que precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. El nivel de corriente marina será moderado para las playas del norte de Puerto Rico, así que busquen las playas al oeste y el sur de Puerto Rico. El domingo también se espera un aumento en el oleaje y también en el riesgo de corrientes marinas, pero va a haber una disminución en la actividad de lluvia, mientras vemos la entrada del polvo del Sahara que estaría afectándonos mayormente el lunes. Por otra parte, en el trópico tenemos todavía al huracán Sam como un huracán intenso de categoría 4, se mueve hacia el norte y estará pasando al este de Bermuda, que tiene un aviso de tormenta tropical. También tenemos a la tormenta tropical Víctor al suroeste de las islas de Cabo Verde, que se espera que se mantenga sobre agua del Océano Atlántico y estará bien lejos del Caribe. No tenemos ninguna zona con probabilidad de desarrollo ciclónico, así que podemos estar muy tranquilos por esa parte. Soy Natalie Rivera, que tengan buen fin de semana. Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com.